Bienvenidos todos. En este nuevo tema que me toca desarrollar, vamos a darles las pautas teórico-prácticas que van a ayudarle a tomar decisiones con respecto al manejo y soporte hemodinámico del paciente con COVID-19. Vamos a ver cómo se hace la evaluación hemodinámica inicial de este paciente, cuáles son las fases del soporte hemodinámico del shock en general, cuáles son los signos de hipoperfusión y metabolismo anaeróbico que me definen que un paciente está en shock, la utilidad de la valoración ecográfica multifocal en el contexto del paciente con shock y COVID-19, también una de las herramientas que tenemos a la mano, que es el análisis gasométrico de una muestra venosa central y una muestra arterial, para tomar decisiones desde el punto de vista hemodinámico. También vamos a diferenciar lo que es una resucitación versus un reto de fluidos y cuáles son los criterios, los 4 criterios que se deben de cumplir antes de administrar reto de fluidos. Vamos a hacer una introducción sobre cómo es el esquema de uso de los vasopresores inotrópicos en este contexto de COVID-19 y la importantísima fase de desescalamiento de la terapia o soporte hemodinámico en este grupo de pacientes. El shock circulatorio se ha descrito en más o menos un 13.4% de los pacientes con COVID-19 críticos. Publicación de Wang, ¿no? Donde nos manifiestan las características clínicas de los pacientes con coronavirus, COVID-19. Pero este porcentaje de pacientes con shock circulatorio, es evidentemente shock séptico, no es el único momento en el que vamos a encontrar al paciente descompensado. Es decir, no solamente cuando el paciente llega al hospital, llega a la emergencia, con este porcentaje, con este tipo de shock, sino también durante su manejo, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, vamos a tener una incidencia de fenómenos de hipotensión arterial en este grupo de pacientes, y uno de los errores que se puede cometer es creer que toda hipotensión que sucede en estos pacientes es debida a déficit de volumen intravascular. Es más, les puedo mencionar que de la experiencia que voy teniendo manejando estos pacientes con COVID-19, son pocos o por decir ninguno los pacientes que he podido detectar con evaluación hemodinámica en cuidados intensivos que requieran realmente volumen o fluidos para poder recuperar la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay otros factores que influyen en estas hipotensiones que se pueden presentar en este grupo de pacientes. La vasodilatación propia del proceso infeccioso de algunos fármacos que pueden inducir hipotensión, los sedantes, los antipiréticos como el metamizol, ¿no? El desarrollo de coro pulmonar agudo primario por la vasoconstricción hipóxica que pueden presentar algunos pacientes, por la microtrombosis pulmonar que también pueden presentar otros grupos de pacientes, pero también por el manejo de la ventilación mecánica, ¿no? Las presiones medias de vía aérea altas, el seteo inadecuado del ventilador mecánico puede terminar haciendo que se produzca un aumento de la resistencia vascular pulmonar y por ende la claudicación del ventrículo derecho asociado a este problema de la ventilación mecánica para manejar el COVID-19. También se ha descrito que el virus que produce COVID-19 puede generar una miocarditis aguda y este trastorno a nivel de la bomba cardíaca puede contribuir o puede ser causa también de inestabilidad hemodinámica en estos pacientes. Pongo acá prácticamente en el quinto lugar a la hipovolemia, porque dentro del contexto ya de cuidados intensivos, como les vuelvo a repetir, no suele ser muy frecuente este problema como causa de hipotensión o inestabilidad hemodinámica. Pero también es sumamente importante, aunque no frecuente, estar atentos a que esta hipotensión pueda deberse a complicaciones asociadas al procedimiento. Estoy hablando de neumotoras por catéter venoso central, hemotoras, estoy hablando de barotrauma, ¿no? Entonces también hay que estar buscando estas posibilidades como causa de hipotensión en este grupo de pacientes. También es importante destacar que generalmente estos pacientes suelen estar en su mayor porcentaje vasodilatados, entonces los signos clásicos de hipoperfusión
No siempre los encontramos, ¿no?, asociados o no a hipotensión arterial, pero hay que estar siempre buscando. Es muy importante contextualizarnos cuando vamos a manejar a un paciente con shock circulatorio. Es decir, entender en qué fase del shock circulatorio nos encontramos. Generalmente los colegas emergenciólogos, internistas, que son los primeros que van a atender a los pacientes que llegan con COVID-19, ¿no?, son los que van a realizar el manejo de la vía aérea para garantizar una buena ventilación, una buena oxigenación, y son quienes van a determinar bajo criterios clínicos si el paciente puede tener o no déficit de volumen intravascular y van a hacer una resucitación con fluidos. Esta resucitación con fluidos no debería ser tan agresiva, deberíamos administrarle más o menos 250 a 500 mililitros de fluidos para los pacientes que están con hipotensión o hipoperfusión franca, ¿no?, y iniciar tempranamente la noradrenalina, lo que nos permitiría restringir la cantidad de fluidos, ¿no?, y después ya evaluar de manera mucho más objetiva si mi paciente todavía va a requerir más fluidos, ¿no? Las primeras herramientas de monitoreo que nosotros vamos a usar en este grupo de pacientes son el catéter venoso central, la línea arterial y la ecografía, ¿no? Son las tres primeras herramientas con las que deberíamos idealmente contar en el manejo del paciente crítico en esta fase temprana y en las fases posteriores, ¿no? El uso temprano de parámetros dinámicos de respuesta a fluidos, ¿no?, para tratar de ser más objetivos en la administración ya de las siguientes cantidades de fluidos que uno de manera objetiva decida pasar a un paciente, y todo este manejo en conjunto tratando de alcanzar una presión arterial media objetivo, 60-65 milímetros de mercurio, un gasto cardíaco que garantice un buen transporte de oxígeno y compatible con la vida del paciente. La segunda y la tercera fase son fases en donde a los pacientes ya los solemos tener en las unidades de cuidados intensivos, de tal manera de que allí nosotros tenemos que hacer un manejo juicioso, objetivo, guiado por metas tanto de la fluidoterapia, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Debemos de garantizar una ventilación mecánica protectiva pulmonar, y ello implica también de que esta ventilación protectiva pulmonar no tenga implicancias sustanciales sobre la hemodinámica de mi paciente. Optimizar el oxígeno, la oxigenoterapia, la saturación arterial de oxígeno, la hemoglobina, ¿no?, si tenemos saturación venocentral por debajo del 65%, ¿no?, y si además de esta saturación venocentral, que ya vamos a revisar más adelante, tenemos una diferencial entre la presión de anhídrido carbónico venoso central y la presión de anhídrido carbónico arterial mayor a 6 milímetros de mercurio, también preocuparnos y mejorar el gasto cardíaco, ¿no? ¿Mediante qué estrategia? La ecografía nos puede ayudar a determinar cuál va a ser la mejor estrategia para incrementar el gasto cardíaco en un determinado paciente. También titular los vasopresores, ¿no?, en aquellos pacientes que persisten con hipoperfusión y hipotensión, en donde tengamos una saturación venocentral mayor a 70% o un delta de CO2 menor a 6 milímetros de mercurio, en donde nos dicen que aquí el camino ya no es incrementar flujos sanguíneos, sino manejar vasopresores o titular vasopresores. En la fase de estabilización, ¿no?, lo que tenemos que hacer ya es restringir los fluidos, minimizar la administración de fluidos al máximo, y debemos de prevenir la disfunción orgánica y en todo caso, si esta aparece, dar soporte multiorgánico, ¿no? Hay que vigilar y monitorizar y minimizar las complicaciones asociadas al manejo del paciente, y ya empezar a usar diuréticos, y si el riñón no trabaja adecuadamente, ultrafiltrado, para ir generando cierto grado de balance negativo, que se tiene que consolidar ya en la fase de desescalamiento, ¿no?, en donde debemos generar ya un balance negativo de fluidos, si es necesario usar diuréticos, eventualmente albúmina, ¿no?, y también la titulación a la baja para el retiro de las drogas inotrópicas y vasopresoras según parámetros objetivos tras la estabilización. Entonces, como en todo tipo de shock circulatorio, recordar que debemos estar vigilando, ¿no?, los signos clínicos de buena perfusión para ver si estos se alteran y nos hacen pensar que el paciente está en shock circulatorio, ¿no?, y también para poder tomarlo como un objetivo de la optimización hemodinámica de este grupo de pacientes. También vigilar el lactato, ¿no?, para ver si este ya se incrementa por encima de 2 milimoles por litro, que nos sirva también como un parámetro de suma al diagnóstico de shock circulatorio, pero también un parámetro de monitorización para ver si la intervención que estamos haciendo está siendo adecuada y está depurando el lactato en el paciente. También podemos, con el uso de la gasometría venoso central y arterial, calcular este índice, que es la relación entre el delta de CO2 y la diferencial del contenido arteriovenoso de oxígeno. Cuando este está
idealmente menos de 1.4 nos dice que estamos ante un metabolismo esencialmente aeróbico. Muy bien, para alcanzar estos objetivos clínicos, nosotros lo que debemos de hacer es tener algunos objetivos hemodinámicos. Y estos objetivos hemodinámicos básicos van por garantizar una presión arterial media de alrededor de 60 a 70 milímetros de mercurio, la presión que me garantice una buena presión de perfusión, ¿no? Y esto lo obtenemos pues con vasopresores, mejorando el gasto cardíaco. Pero también, idealmente, tener una saturación venosa central que me garantice que estoy obteniendo un equilibrio entre entrega y consumo de oxígeno, ¿no? Y esta saturación venosa central la voy a optimizar también optimizando el gasto cardíaco, la hemoglobina, la saturación arterial de oxígeno y disminuyendo el consumo, es decir, disminuyendo el estrés, la temperatura, etc. Y por otro lado, con la gasometría venoso central arterial puedo calcular el delta CO2 o gas de CO2 y tratar de que este esté por debajo de 6 milímetros de mercurio, que es lo que me dice que este paciente no va a requerir incremento de flujo sanguíneo, ¿no? Y que ya sería adecuado y por ahí ya no iría el manejo hemodinámico para obtener la recuperación de los signos de perfusión. Aquí lo que tenemos es un esquema de ecografía multifocal donde evaluamos corazón, vena cava inferior, pulmón, otros órganos para tratar de determinar qué patrón ecográfico es el que está predominando en mi paciente COVID-19 que está descompensado. Y es muy importante porque acá con la ecografía, como ustedes podrán ver, nosotros vamos a ver si mi paciente tiene un patrón hipovolémico o un patrón vasodilatado, propio el paciente con COVID. Vamos a poder ver si mi paciente ya está haciendo una falla cardíaca asociada a COVID-19 por una miocarditis, ¿no? O si mi paciente está haciendo ya un cor pulmonar agudo, comportándose como un equivalente a embolia pulmonar con dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Y eventualmente también ver si como asociado a complicaciones por procedimiento, de repente mi paciente tiene una motoraza tensión. Entonces, esto lo podemos rápidamente, en un lapso de no más de 10 minutos, determinar en mi paciente y actuar en consecuencia y reducir tiempo y complicaciones. En cuanto al análisis gasométrico venoso central arterial, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Obtener una muestra de gases sanguíneos del catéter venoso central que tiene mi paciente en yugular o subclavio y de la línea arterial, ¿no? De esta manera nosotros vamos a poder calcular pues, la saturación venosa central y vamos a poder calcular la diferencial delta o gap de PCO2. ¿Cómo lo utilizo? De manera contextualizada al paciente COVID, yo veo si mi paciente se encuentra hipoperfundido con metabolismo anaeróbico y me voy a buscar la saturación venosa central, ¿no? La saturación venosa central está en menos de 65%, entonces yo voy a ir a tratar de evitar que mi paciente consuma más oxígeno, bajando la temperatura, el estrés, manejando dolor, sedación, ¿no? Pero por otro lado, también incrementando el transporte de oxígeno, el aporte de oxígeno. Y el incrementar el transporte de oxígeno va a depender de la hemoglobina y la oxigenación y la saturación de oxígeno, pero también va a depender del flujo sanguíneo, dígase gasto cardíaco. ¿Cómo puedo diferenciar hacia dónde me voy? Con el gap o delta de CO2. Si el gap o delta de CO2 es mayor o igual a 6 milímetros de mercurio, esto quiere decir que lo que tengo que optimizar es el flujo sanguíneo. Optimizar el flujo sanguíneo es sinónimo de gasto cardíaco. Y optimizar gasto cardíaco quiere decir optimizar la volemia si todavía no ha sido optimizada y o iniciar drogas inotrópicas. ¿Correcto? Esencialmente. Ahora, si yo me encuentro con un paciente con COVID-19 que está hipoperfundido, con metabolismo anaeróbico, está francamente inestable, su saturación venosa central está por encima del 70%, ¿no? Incluso 75, 80, 85%, y el gap de CO2 está en menos de 6 milímetros de mercurio, entonces probablemente nos estemos enfrentando ya a una situación en donde el compromiso de mi paciente está a nivel mitocondrial o a nivel de la microcirculación. Entonces, allí ya probablemente todas nuestras terapias macrohemodinámicas no van a surtir efecto. Y va más por el soporte vasopresor y tratar de revertir la causa que llevaba a mi paciente a la descompensación. Acá en esta tabla les muestro la interpretación de la saturación venosa central conjuntamente con la diferencial venoarterial de CO2 para las diferentes combinaciones posibles, ¿no? Cuando tenga saturación venosa central normal o cuando la tenga elevada o cuando tenga disminuida, cada una de estas combinadas con los dos diferentes resultados que se pueden obtener en el gas de CO2. Por ejemplo, si yo tengo a un paciente que tiene una saturación venosa central que está elevada
y un gap de CO2 que está dentro de lo normal, definitivamente lo que yo voy a manejar es titulación de drogas vasopresoras, ¿no? Y tratar de disminuir el consumo de oxígeno. En cambio, si yo tengo un paciente que tiene una saturación venosa central disminuida y su gap de CO2 está elevado, entonces aquí lo que hay que hacer es optimizar el flujo sanguíneo de mi paciente y eso va de la mano de la optimización del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta combinación de resultados que yo tenga en mi paciente, puedo más o menos orientar mi manejo, aún sin todavía tener una herramienta de monitoreo hemodinámico. Ahora, hablamos de resucitación y hablamos de reto de fluidos. En realidad, resucitación de fluidos es la estrategia que se utiliza para administrar rápidamente fluidos en la emergencia o durante la emergencia para tratar de revertir la hipotensión, evitar de que mi paciente se complique más, ¿no? Y habíamos mencionado que en la fase de salvataje más o menos se recomienda unos 250 a 500 mililitros y el inicio temprano de la noradrenalina. En cambio, los retos de fluidos son aquellos que deben ser guiados de manera objetiva, ¿no? Y para poder administrar retos de fluidos a un paciente, nosotros debemos primero asegurar de que se cumplan 4 criterios fundamentales, ¿no? El primer criterio es que el paciente en realidad esté descompensado, es decir, tenga signos de hipoperfusión y metabolismo anaeróbico como sin hipotensión arterial. Entonces, yo detecto este problema en mi paciente, entonces voy a la búsqueda del segundo criterio, de que mi paciente tenga criterios clínicos y criterios hemodinámicos que me digan de que la hipovolemia es una posibilidad de mi paciente, que está explicando la inestabilidad, ¿no? De allí paso al tercer criterio, ¿no? Que es demostrar que mi paciente va a ser respondedor a volumen. Ya vamos a ver qué estrategias puedo utilizar de manera práctica a la cabecera del paciente para ver si es respondedor o no a volumen. Y por último, cumplir el cuarto criterio de que mi paciente no tenga edema pulmonar hidrostático. Cuando se han cumplido estos 4 criterios, entonces yo ya puedo administrar con mayor seguridad y mayor tranquilidad el reto de fluidos en mi paciente y reevaluar los resultados de esta administración. Si mi paciente sigue descompensado, ¿no?, volvemos a este circuito. Pero nuevamente recalcar que el inicio temprano de la noradrenalina que logra la estabilización hemodinámica de mi paciente hace de que yo restrinja de manera sustancial la administración de fluidos y cuanto más conservador sea yo con los fluidos, mejor pronóstico va a tener mi paciente desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, el primer criterio es evaluar los signos de perfusión, y aquí estamos hablando pues de evaluar a nivel de la piel el llenado capilar, evaluar la temperatura proximal y distal de la piel, evaluar si hay o no coloración marmórea en la piel. Estamos hablando de medir el flujo urinario, ¿no?, que sea por encima de 0,5 mililitros kilo hora idealmente, ¿no? Pero también entender que muchas veces en el contexto del paciente COVID-19 podemos encontrar compromiso renal, ¿no?, que no necesariamente está asociado a un problema prerrenal, sino a un problema intrarrenal per se, ¿no?, ya sea por el proceso inflamatorio, ya sea por drogas o probablemente por el mismo virus, que ¿no? Recordemos que también a nivel del riñón hay receptores AC2. La otra ventana con la que podemos evaluar perfusión es el estado de conciencia de mi paciente. Pero esto va a ser útil siempre y cuando mi paciente todavía no haya sido sedado o relajado. Es decir, probablemente más va de la mano con el manejo del médico crítico de emergencia. Entonces, además de estos parámetros clínicos, también podemos evaluar el lactato, ¿no?, para ver si el lactato sérico ya está por encima de 2 para considerar que es un contribuyente más al metabolismo anaeróbico. En el segundo criterio hablábamos de tratar de ver clínica y hemodinámicamente si mi paciente tenía hipovolemia. Aquí los signos y síntomas son más relevantes en el manejo inicial, en el enfoque inicial, en emergencia, en donde todavía el paciente no ha sido manipulado. Acá podemos encontrar las mucosas secas, la pérdida de turgencia de la piel probablemente, porque las otras manifestaciones como taquicardia, hipotensión, pueden no estar directamente relacionadas a la pérdida de fluidos en COVID. Pueden ser por otras causas, ¿no?, relacionadas al COVID mismo, ¿no? De manera más objetiva podemos hacer uso de la ecografía multifocal, ya vamos a explicar cómo, y de la variedad de presión de pulso para poder tomar decisiones con respecto a la administración o no de fluidos en mis pacientes, ¿no? Entonces ya lo vamos a desarrollar de manera detalladamente. El tercer aspecto que debemos de evaluar antes de administrar fluidos es ver si mi paciente es respondedor o no a volumen. Todos nosotros somos respondedores a volumen. Todos nosotros nos encontramos en esta fase de la curva de Frank-Starling.
esta curva se construye acá con el volumen sistólico y acá con la precarga. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo administre un determinado volumen a mi paciente, por ejemplo 350, 500 mililitros del mejor fluido, yo debo de esperar, si estoy en esta fase de dependencia de precarga, que el volumen sistólico se incremente más del 10%. Eso sucede con cada uno de nosotros, pero solamente con el 50% de los pacientes críticos, ¿no? No sabemos todavía con cuánta frecuencia se dará en los pacientes con COVID-19, ¿no? Pero tener en claridad este concepto de lo que viene a ser respuesta a fluidos, ¿no? Porque esto es el gol estándar. Pero esto implicaría que tengamos en nuestra unidad la posibilidad de medir de manera continua, cuasi continua, el volumen sistólico. Y no siempre es posible, o no siempre se cuenta con estas herramientas. Entonces, nosotros podemos darle atención a una herramienta fundamental, como ya lo había manifestado, que es la ecografía. Pero la ecografía que nos permita evaluar la vena cava inferior no solamente de manera aislada, sino integrar en esa ventana subsifoidea, ya sea con un transductor sectorial o con un transductor convexo, la evaluación de la vena cava inferior con la evaluación del corazón en esa ventana subsifoidea. ¿Por qué? Porque si yo cumplo con los criterios de que la evaluación de la vena cava inferior me dice que el paciente puede responder a volumen, ¿no? Yo debo de ver cómo se está comportando el corazón en sí para darle el valor suficiente a este hallazgo. Muy bien. Enfoquémonos en la vena cava inferior. Si mi paciente no se encuentra en ventilación mecánica, lo que yo voy a evaluar es cómo varía la vena cava inferior según el ciclo respiratorio, ¿no? Esa variación de la vena cava inferior según el ciclo respiratorio sin ventilación mecánica la vamos a calcular mediante el colapso de vena cava inferior. Y cuando está en ventilación mecánica, la variación del ciclo respiratorio la vamos a calcular con distensibilidad de la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque en inspiración sin ventilación mecánica la vena cava colapsa y en inspiración en ventilación mecánica la vena cava se distiende. Para la fórmula de colapso y la fórmula de distensibilidad, tanto en el numerador de ambas fórmulas, la diferencia entre el diámetro mayor y el diámetro menor de cada fase de la respiración de la vena cava inferior. La diferencia está en el denominador. Como acá hablamos de colapso de vena cava inferior, entonces el punto de partida es el diámetro mayor y es lo que va a ir en el denominador de esta fórmula. En cambio, cuando hablo de distensibilidad con ventilación mecánica, el punto de partida es el diámetro menor y por lo tanto es el que va en el denominador. El punto de corte para sospechar que mi paciente tenga déficit y pueda responder a volumen es un colapso de vena cava inferior mayor a 40-50% sin ventilación mecánica o una distensibilidad de vena cava inferior mayor al 18% con ventilación mecánica. Entonces, yo ya estoy cumpliendo estos criterios y evalúo el corazón. Si el corazón está normocinético, con un volumen adecuado, entonces la hipovolemia es poco probable, ¿no? Nosotros podemos tener variación de la vena cava inferior también en condiciones normales, ¿no? Pero sí es un paciente que va a ser respondedor a fluidos. Entonces, lo más probable es que este sea el contexto de un paciente con vasodilatación. En cambio, si yo tengo acá a un paciente que está hiperkinético con kissing, es decir, las paredes de los ventrículos se están pegando al septum interventricular, ¿no? Kissing wall, si hablamos del ventrículo izquierdo, se están pegando los músculos papilares, kissing papilar, entonces esto aunado al hallazgo de la vena cava inferior nos dice de que este paciente muy probablemente sí tiene hipovolemia y va a responder a la administración de fluidos. En cambio, si adicionalmente a los hallazgos en vena cava encontramos un corazón derecho o un corazón izquierdo dilatados, ¿no? Hipokinéticos, ¿no? Probablemente la respuesta a los fluidos, por más que tenga estos valores de vena cava inferior, no sea la más adecuada y el riesgo de congestión pulmonar sea importante. Entonces, no nos olvidemos, la vena cava inferior aislada, no, hay que evaluar también cómo se está comportando el corazón en la ventana subsifoidea. ¿Y por qué la vena cava aislada? No, porque tiene varios falsos negativos y varios falsos positivos. Y en el contexto del paciente con COVID tenemos a pacientes con PIB alto o volumen tidal bajo, que me dan un falso negativo. Vamos a tener pacientes que me van a hacer compromiso del ventrículo derecho por colo pulmonar agudo, que me pueden dar falsos negativos, ¿no? Vamos a tener el desplazamiento de la vena cava inferior también que me puede dar falsos negativos, entre otros
factores más. Entonces, por sí sola no es suficiente la vena cava inferior. Para sacar el mayor provecho hay que mirar al costado, girando el transductor en sentido horario para ver el corazón, ¿no? Y sacar la mejor conclusión posible con respecto a la necesidad o no de fluidos. Idealmente, si yo tengo una herramienta que me pueda medir de manera continua el volumen sistólico, yo puedo hacer la maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores. Entonces tengo a mi paciente COVID-19 que está con la cabecera a 45 grados, ¿no? Mido el volumen sistólico en ese momento, por ejemplo 30 mililitros, y luego voy a proceder a que mi paciente sea recostado y se eleven los miembros inferiores 45 grados, y en el lapso de 1 o 2 minutos no más, vuelvo a medir el volumen sistólico, ¿no? Es decir, más se sale acá 40. Entonces, con estos dos valores de volumen sistólico final e inicial, aplico la fórmula de incremento porcentual y obtengo, ¿no?, con esta fórmula que el incremento porcentual del volumen sistólico es del 33.3%. Punto de corte para decir que responde al volumen, más del 10%. Entonces, si yo tuviera una herramienta que me mida volumen sistólico de manera continua, ¿no?, como el análisis con torsión de pulso, la termolación intrapulmonar, ¿no?, la bioreactancia, ¿no?, el Doppler esofágico, entre otros, yo podría utilizar esta estrategia en ese grupo de pacientes. Y si no contamos con ello, pues si tenemos en los pacientes la línea arterial en cuidados intensivos, entonces podemos hacer la evaluación de la manera más correcta posible de la variabilidad de presión de pulso arterial. Muy bien, acá tenemos la fórmula y la secuencia que vamos a explicar, pero antes de explicar esta secuencia hay que entender que también acá tenemos falsos negativos y falsos positivos que hay que conocerlos para no usar inadecuadamente la variabilidad de presión de pulso. Primero, el paciente no puede estar con actividad respiratoria espontánea, no puede tener arritmias cardíacas. Tampoco debería estar con volumen tidal por debajo de 8 mililitros por kilo, pero en este contexto de COVID-19 prácticamente los pacientes los manejamos por debajo de estos valores de volumen tidal de 8 mililitros por kilo de peso ideal. Y un porcentaje también no despreciable de pacientes con COVID-19 tienen una compliance pulmonar por debajo de 30 mililitros por centímetro de agua, generando ambos contextos un falso negativo de la variabilidad de presión de pulso. También podemos tener pacientes que tengan una frecuencia cardíaca sobre frecuencia respiratoria menor a 3.6, ¿no?, ya sea porque hemos programado una frecuencia ventilatoria alta, el paciente está con drogas sedantes, la frecuencia cardíaca no está tan alta, y también podremos tener un falso negativo. O si mi paciente ya desarrolló un corpo pulmonar agudo y ha hecho de que colapse el ventrículo derecho, es decir, entre en falla, nosotros podríamos también obtener un falso positivo de la variabilidad de presión de pulso. Entonces, conociendo todas estas limitaciones, que son las más importantes, ya podemos pasar a usar, ¿no?, la variabilidad de presión de pulso. Para medir la variabilidad de presión de pulso, yo lo que tengo que hacer es cambiar la velocidad de trazado de mi línea arterial a 6.25, por defecto está en 25, ¿no? Vamos a ver las ondas mucho más plegadas entre sí, y vamos a medir de la onda de mayor amplitud, ¿no?, que se da en la fase inspiratoria, el tamaño de esa onda. Entonces vamos a medir el pico de las ondas de mayor amplitud, vamos a medir la base, ¿no?, tenemos 109 y tenemos 60, hallamos la diferencia y vamos a tener ya la amplitud o presión de pulso de esa onda, ¿no?, más grande, que es en este caso 49 milímetros de mercurio. A su vez, hacemos lo mismo con las ondas más pequeñas que se dan en la fase expiratoria, medimos la parte más alta de esas ondas pequeñas, medimos la parte más baja de las ondas pequeñas y tenemos 91 y 54 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de pulso mínima, ¿no?, la hallamos restando ambos valores, 37 milímetros de mercurio. Entonces ya tenemos dos valores que los vamos a poder aplicar en la fórmula. Y la fórmula lo que me pide es que encuentre la división de la diferencia de ambas presiones de pulso entre la semisuma multiplicado por 100. Entonces reemplazamos en la fórmula las mediciones que hemos hecho y vamos a obtener que la variabilidad de presión de pulso de este paciente es de 27.9%, más del 13%, por lo tanto sería responder a volumen si no se presentan los factores que me dan falsos positivos o negativos que les he mencionado. Muy bien, entonces una vez medida la variabilidad de presión de pulso, yo puedo ir a este flujograma, ¿no?, publicado, ¿no?, por el grupo de Jean-Louis Tebol, Javier Monet, entre otros, ¿no? En este flujograma,
nosotros vamos a ver si mi paciente que está en ventilación mecánica y no tiene respiraciones espontáneas ni arritmias cardíacas, se puede tomar en cuenta la variabilidad de presión de pulso. Y podemos tener tres resultados: que sea mayor a 13%, que sea menor o igual a 9% o que esté entre ambos valores. ¿Correcto? Si la variabilidad de presión de pulso es mayor al 13%, lo que sería teóricamente responder a volumen, debemos de verificar que no haya falla del ventrículo derecho o hipertensión intraabdominal. Si hay dudas, podemos hacer la maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores. Si con la maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores esta variabilidad de presión de pulso disminuye, quiere decir que el paciente responderá a volumen. De lo contrario, podría no ser responder a volumen. En el grupo de la zona gris, en valores por debajo de, encima, disculpen, de 9% o por debajo de 13%, no es fácil decidir si el paciente sería o no responder a volumen. Y acá el mismo autor, Jean-Louis Thébault y Xavier Monet, mencionan un trabajo en donde una estrategia de reto de volumen TIDA me permite distinguir si el paciente podría ser o no responder a volumen. Y esa la vamos a ver a continuación. Si mi paciente tiene una variabilidad de presión de pulso de menos del 9%, y si cumple criterios, es decir, su volumen TIDA es mayor o igual a 8 mililitros, la compliance del sistema respiratorio mayor de 30 mililitros por centímetro cuadrado, entonces definitivamente este paciente es improbable que sea responder a volumen. En cambio, si mi paciente no cumple estos criterios, es decir, está por debajo de 8 el volumen TIDAL, está por debajo de 30 la compliance del sistema respiratorio, entonces acá la única forma de descartar que este no vaya a ser un falso negativo es haciendo el reto de volumen TIDAL, ¿no? Es una de las formas recomendadas. ¿Cómo hacemos este reto de volumen TIDAL? Relativamente sencillo. Yo tengo a mi paciente que está programado con un volumen TIDAL de 6 mililitros por kilo de peso ideal. Por ejemplo, acá un paciente de 60 kilos de peso ideal, tenemos 360 mililitros de volumen TIDAL. Y con esa programación yo voy a medir la variabilidad de presión de pulso. Mido la variabilidad de presión de pulso como en el ejemplo y obtengo 10%. Muy bien. Inmediatamente yo voy a ir al siguiente paso. En el siguiente paso ya no voy a programar 6, sino 8 mililitros por kilo de peso ideal, no más de un minuto, ¿no? Acá tenemos la programación de 8 mililitros por kilo de peso ideal, y voy a medir en ese lapso la variabilidad de presión de pulso. Y obtengo que con 8 mililitros por kilo de peso ideal la variabilidad de presión de pulso es del 15%. Por lo tanto, ya puedo hallar la diferencia entre la variabilidad de presión de pulso con 8 mililitros por kilo de peso ideal con la variabilidad de presión de pulso con 6 mililitros por kilo de peso ideal. La diferencia es 5%, ¿no? En el trabajo de Miatra, ¿no?, y colaboradores, en donde participa también Jean-Louis Thébault, nos muestra que un incremento de la variabilidad de presión de pulso con esta estrategia por encima de 3.5% identifica a los respondedores a volumen con un área bajo la curva casi perfecta, 0.99. Entonces, es una estrategia fácil de hacer, ¿no?, la cabecera del paciente para poder distinguir si responder o no a volumen, ¿no? Recuerden que al minuto el paciente debe devolver a su programación de volumen TIDAL de lo que es una estrategia de protección pulmonar. Otra posibilidad de poder evaluar con la variabilidad de presión de pulso sin que el paciente responda a no volumen es haciendo la maniobra de elevación pasiva en miembros inferiores. Lo que yo debo esperar cuando haga la maniobra de elevación pasiva en miembros inferiores en un paciente que tiene una variabilidad de presión de pulso inicial importante es de que esta variabilidad de presión de pulso se reduzca. Y esa reducción debería estar por encima del 1.5%. En el ejemplo, la reducción ha ido de 20% a 15%, es decir, 5% de reducción. Por lo tanto, este paciente sería respondedor también a volumen. Y esto lo estamos haciendo a la cabecera del paciente. El otro test es un poquito más complejo, pero también se puede hacer a la cabecera del paciente, es el test de oclusión respiratoria para ver si mi paciente responderá a volumen. ¿Qué hacemos? Medimos la amplitud promedio de la onda de presión de pulso, ¿no?, de mi paciente, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un paciente que su amplitud promedio de presión de pulso previa a la maniobra de oclusión respiratoria es 35 milímetros de mercurio. Muy bien, hacemos una pausa expiratoria de 15 segundos, y vemos cómo se va incrementando el tamaño de la presión de pulso. Muy bien. Entonces medimos esta amplitud de la presión de pulso y obtenemos que sale 40 milímetros de mercurio. Y con estos dos valores ya podemos calcular, ¿no?, cuál es el incremento porcentual cuál es el cambio porcentual de esta presión de pulso, ¿no?, de esta presión de pulso.
Y acá vemos que este cambio porcentual de la presión de pulso ha sido de 14%. Según el estudio de Monet, ¿no?, y Tebol, un incremento de la presión de pulso o una variación de la presión de pulso mayor al 5% hace de que un paciente se considere respondedor a fluidos. En este caso salió 14% en este ejemplo. Entonces este paciente sería un respondedor a fluidos. El cuarto punto que les había mencionado que es importante tener en cuenta antes de administrar fluidos es de que mi paciente no tenga edema pulmonar hidrostático. Acá tengo un ejemplo de un paciente COVID-19 que tiene un compromiso intersticial en vidrio esmerilado, algunas zonas condensativas, ¿no?, que me van a mostrar su condición basal. Si nosotros no hacemos un manejo juicioso de fluidos y le pasamos exageradamente fluidos, podemos tener un paciente ya con un pulmón congestionado, en donde prácticamente en todas las ventanas vamos a encontrar colas de cometa compatibles con un edema pulmonar de tipo hidrostático. Entonces hay que tener mucho cuidado en no llevar este pulmón, que de por sí ya está lesionado, a esta condición que lo pone en mayor riesgo de mortalidad. De manera resumida, con respecto a la terapia vasopresora inotrópica, hay que entender que la usamos para incrementar la presión arterial, garantizar una presión de perfusión tisular adecuada, mejorar los signos de perfusión. Muy bien. La droga de primera elección definitivamente es la noradrenalina. Debemos iniciarla tempranamente en el paciente con shock hipotensivo, ¿no?, y luego podemos seguir titulando los fluidos, ¿no? Cuando el paciente no se logra estabilizar con noradrenalina, estoy usando dosis altas de noradrenalina y sigue inestable, entonces la droga que me va a complementar la noradrenalina es la vasopresina, ¿no? Y eventualmente también podría usarse la adrenalina como una droga de rescate. Pero esencialmente son noradrenalina y vasopresina las que se usan como vasopresores para la redundancia. Si yo demuestro o yo sospecho fuertemente que la hipocinesia sea un mecanismo de compensación hemodinámica de mi paciente, entonces puedo hacerle prueba con dobutamina. Aquí tengo un flujograma de manejo de drogas en este grupo de pacientes, ¿no?, en donde, de acuerdo a si mi paciente está hipotenso con o sin taquicardia, ¿no?, o si persiste hipoperfundido, ya sea con hipotensión o sin hipotensión, yo puedo ir optando por drogas vasopresoras o ir añadiendo ya drogas inotrópicas para tratar de revertir el problema en mi paciente. Entonces hay que tener un esquema mental que me permite utilizar de la manera más racional cada uno de estos medicamentos para darle soporte a mi paciente. La ecografía me da una buena ayuda para poder entender, ¿no?, por dónde oriento el manejo con estas drogas, ¿no?, así como también la gasometría venosa arterial. En la fase de escalamiento, no olvidar que ya no deberíamos administrar más fluidos endovenosos, solamente terapia enteral, ¿no?, y favorecer el balance hídrico negativo con furosemida o la combinación de albúmina con furosemida en caso que la albúmina esté por debajo de 3 gramos por ciento, siempre y cuando no haya hipovolemia. Con respecto al descalamiento de los vasopresores, debemos disminuir gradualmente el vasopresor antes que el inotrópico. Si mi paciente ya está perfundido, su presión arterial media es mayor de 65 milímetros de mercurio, pero la saturación venosa central está por debajo de lo ideal y el delta CO2 por encima de lo ideal. Si es así, primero el vasopresor se disminuye y luego se disminuye el inotrópico. En caso contrario, primero el inotrópico y luego vasopresor. Si hemos estado usando conjuntamente vasopresina con noradrenalina, la idea de la vasopresina es permitir que la noradrenalina pueda descender hasta 0.1 microgramos kilo minuto en promedio, y luego de esto, recién, si mi paciente se mantiene estable, seguir descendiendo o empezar a descender, mejor dicho, la vasopresina hasta suspender y quedarnos con dosis mínima de noradrenalina. En el caso de inotrópicos, como ya lo mencionamos, hay que hacer la disminución gradual del inotrópico antes que en la disminución del vasopresor, si tenemos perfusión conservada, y la saturación venosa central está mayor o igual a 70% y el delta de CO2 menor de 6 milímetros de mercurio, ¿correcto? Con más razón si la presión de pulso en mi paciente está por encima de 40 milímetros de mercurio. Caso contrario de que no se cumplan estos criterios, entonces la droga que se debe manipular primero probablemente sea la droga vasopresora. Para terminar, puntos claves. Primero, que la estrategia de fluidos debe ser una estrategia conservadora, guiada por objetivos, no debe ser liberal. Debemos usar parámetros clínicos y parámetros dinámicos para valorar la necesidad de fluido en los pacientes, ¿no? Las herramientas de monitoreo básico son el catéter venoso central, la línea arterial,
la gasometría venoso central arterial y, ¿por qué no tratar de tener todos, como en mi unidad, una ecografía para valorar a los pacientes con COVID-19? Hay que darle valor al uso de cristaloides sobre los coloides, ¿no? Y sobre todo los cristaloides balanceados de ser posible, ¿no? Hay que proscribir, por ahora hasta no tener mejor evidencia, el uso de coloides como las gelatinas, los destranos, ¿no? Los almidones. Entonces optamos por cristaloides balanceados. La norepinefrina se tiene que utilizar como vasopresor de primera línea lo más temprano posible, como les había mencionado, pero esto no descarta que se tenga que seguir evaluando si mi paciente puede requerir nuevamente fluidos o puede requerir inotrópicos. El uso de la vasopresina o de la adrenalina es como alternativo o complementario al uso de la noradrenalina. Vamos a titular los vasopresores para una presión arterial media mínima necesaria para favorecer perfusión, y eso es más o menos entre 60 y 65 milímetros de mercurio. La dobutamina la vamos a usar solo si hay evidencia de disfunción miocárdica, entonces hay que evaluar si hay la presencia de disfunción miocárdica, y si no tiene un efecto positivo la dobutamina en este contexto, pues vamos a tener que retirar. La hidrocortisona se puede usar en el contexto de COVID-19, sí se podría usar, pero para shock séptico refractario. Es decir, podemos administrar de 50 miligramos cada 6 horas o infusión de 200 miligramos en 24 horas de hidrocortisona hasta que se resuelva el shock séptico de mi paciente, porque en ese contexto utilizamos el corticoide. Muy bien, muchas gracias, quedo a vuestra disposición.